Libro del Génesis, capítulo 39, dice la bendita palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Libro del Génesis, capítulo 39, versículo 4. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Libro del Génesis, capítulo 39, versículo 7, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó, y salió. Libro del Génesis, capítulo 39, versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, o que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y extendió su misericordia, y le dio gracia en sus ojos del jefe de la cárcel, en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Libro del Génesis, capítulo 39,
versículo 1 al versículo 23. Buenas noches, tengan ustedes bienvenidos. Sean todos ustedes en esta hora de la noche de hoy lunes 23 de mayo del año 2022. Este espacio lo hemos titulado Escuela Bíblica en Casa. Recuerden que estamos haciendo un estudio del primer libro de nuestras Biblias, el Génesis. En hebreo significa Bereshit, o inicio, comienzo. Y pues aquí vemos que todos estos acontecimientos se están dando en el marco del nacimiento, digámoslo así, o el origen de la nación de Israel. Así que todos estos sucesos que hemos venido hablando a lo largo de estos capítulos, en los primeros capítulos se hablaba de la creación y posteriormente ahora se habla del inicio de la nación de Israel desde el capítulo 12 hasta el capítulo prácticamente 50. Así que en este capítulo 39 pues vemos que por causa, como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, por causa del odio, la hostilidad de los hermanos de José, los hijos de Jacob, pues José fue vendido como esclavo y llevado a la tierra de Egipto. Entonces hasta ahí vamos en contexto. Y el ser vendido como esclavo y conducido José a una tierra extraña, pues era una situación bastante triste y sobre todo una perspectiva bastante desalentadora para un muchacho de apenas 17 años, que era posiblemente la edad de José. Así que ciertamente pues no había nada en el aspecto exterior de las circunstancias que pueda llevar algún estímulo al corazón de José o de esperanza. Parecía más bien un muchacho desafortunado con todas estas experiencias que le ha correspondido vivir en tan su corta edad. Incluso para él, al llegar a la tierra de Egipto, pues donde los hechos habían comenzado prácticamente a desarrollarse de alguna manera con tranquilidad para él, digámoslo así en algún momento, pues cualquier cosa podría ocurrir. Estar en una tierra extraña, personas desconocidas, costumbres totalmente diferentes, un pueblo totalmente pagano, idólatra, pues no es fácil para este muchachito estar en ese lugar. Y por supuesto, pues hay que decirlo, que todo esto sucedería siempre con un propósito. Aunque a José le resultara difícil reconocerlo o conocerlo, sin embargo, Dios está detrás de todo el asunto. Tendríamos que remontarnos a unos años atrás, no 400, a unos años atrás, donde el Señor le llamó a Abraham y le dijo a Abraham, ten por cierto que haré de ti una gran nación, pero esa nación va a ser esclava en tierra extraña y cuando cumpla el tiempo yo mismo los voy a liberar. Así que aquí se está dando todo lo que Dios había propuesto en la agenda de permitir que este pueblo, todavía no es pueblo, hasta ahora es la familia de Jacob, estuviese entrando allí, primero José prácticamente preparando el ambiente para que posteriormente venga su familia. Entra la familia de Jacob a Egipto y después de 450 años, cuando el Señor le cumple la promesa a Abraham de sacar este pueblo de esta tierra, ya no salen como una familia, salen como una nación, la nación de Israel. Entonces mire cómo Dios, en medio de todos los propósitos, lo que Él se propone hacer, valga la redundancia, sus agendas, todo lo que Él diseña, a Dios no lo toma desprevenido. Tu vida y mi vida está bajo el control del Señor. Él sabe lo que está haciendo con usted y conmigo. Él más que nosotros, hermano, Él sí sabe. A veces nosotros somos los que, pero ¿qué estará pasando? Y nos hacemos preguntas y situaciones de ese tipo, pero sin embargo, especialmente cuando las situaciones no están tan alentadoras, preguntamos y decimos, pero Señor, si yo procuro hacer las cosas bien, yo pago mis impuestos, yo soy buen ciudadano, no arrojo papeles a la calle, yo no le hago mal a nadie, con nadie me meto, yo a todo el mundo le respeto su religión, para que me respeten la mía, y yo a nadie le hago mal, soy una santa paloma. Pero hermano querido, sin embargo las circunstancias a veces no son tan alentadoras. A veces, a pesar de que usted es justo, procura hacer las cosas bien,
procura andar derecho, procura andar recto, derecho, hermano. Sin embargo, a veces las situaciones como que parece que se vienen todas encima. Y a veces uno dice, pero entre más procuro hacer las cosas bien, más chueco me sale todo. Es decir, entre más justo procura ser usted, más injusticias, hermano, recibe. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, usted va a hacer algo ante una entidad pública y hermano, y si usted no hace miles de triquiñuelas, no lo atienden en esa entidad pública. Tiene usted que hacer miles de triquiñuelas para que lo atiendan. Y si uno quiere hacer las cosas derecho, hermano, lo vacilan, le toman el pelo, lo ponen a esperar, pasan los días y parece que usted está echado en el olvido. Y usted dice, pero ¿qué pasa aquí? Entre más trato de hacer las cosas derechas, más adversas me salen las situaciones. Pues entonces imaginémonos este muchachito José. Entre todos los hijos de Jacob, los hijos de Jacob eran hijos difíciles. Y entre todos ellos, por ahí el más o menos era José y Benjamín, los dos últimos. Pero el resto, hermano, los hijos de Jacob eran muchachos bien difíciles, bien difíciles. Y sin embargo, mire las situaciones que está viviendo José. Un muchacho que entre otras es inocente de carácter, pero lo vemos allí una vez más, entrando a Egipto como esclavo en medio de situaciones difíciles. Sin embargo, lo que sí, una vez más, podemos dar por sentado es que Dios está en control de todas las situaciones de José, aunque José muy difícilmente pueda reconocerlo. No hay otra persona en el Antiguo Testamento en cuya vida haya sido tan claramente revelado el propósito de Dios, como lo fue en la vida de José. A veces nosotros podríamos decir, a veces hemos titulado algunos sermones, así cuando hablamos de José decimos, de la cisterna al palacio, porque fue un proceso desde donde lo sacan sus hermanos, lo meten a una cisterna, lo venden como esclavo en Egipto, pero mire que el proceso se va dando y de pasa José de esa cisterna ya maloliente y el Señor lo coloca en el palacio como el segundo gobernador importante de Egipto. Pues mire que el Señor tiene procesos y nos quiere llevar a otros niveles y quiere llevarnos a otras situaciones mejores de fe. Pero el problema no es de Dios, el problema es de nosotros que no nos dejamos pasar por los procesos. El problema es que nosotros, como decíamos en días anteriores, Él nos quiere pasar por el fuego para pulirnos y nosotros frecuentemente le decimos al Señor que nos quite el fuego, pero no le pedimos que nos quite las escorias que producen el fuego cuando está purificando un elemento de alta calidad, como el oro, por ejemplo. Pero nosotros por lo general decimos, Señor, quíteme el fuego, pero no le decimos que nos quite las escorias que producen el fuego. Entonces mire que son cosas de ese tipo, hermano, y a veces el Señor nos tiene que pasar así por esos procesos, porque nos lleva a cosas mejores. No lo va a dejar donde usted está. Hermano, eso sí téngalo por seguro, hermano, que Dios te ama tanto que no lo va a dejar así, lo va a hacer mejor. Pero eso va a doler, hermano. Entonces, pues, es lo que vemos aquí desde la vida de José, donde el Señor lo tenía escogido para un propósito, no solamente con él, sino con un pueblo, algo que estaba haciendo el Señor en su agenda, en su propósito, y ahí está José dentro de los propósitos de Dios. Así que la providencia de Dios se manifiesta en cada detalle de la vida de José. Aunque la mano de Dios, dice en la Escritura, estuvo con él y la guía del Señor fuese tan evidente, de acuerdo con el texto bíblico que acabamos de leer, José fue el único patriarca, óigame bien, a quien Dios nunca se le apareció directamente. Nunca le habló directamente como lo hizo, por ejemplo, con Abraham, con el mismo Jacob. Con José no se denota eso. En la Biblia usted no ve que el Señor se le haya aparecido a José y le haya hablado directamente, aunque estuvo con José y estuvo respaldándole a José y estuvo la mano de Dios con él, y todo lo que José hacía, el Señor lo hacía que prosperara. Pues Dios se le aparece a Abraham, a Jacob, pero no a José. Eso es un detalle, pues aquí algo interesante. Sin embargo, la dirección de Dios sobre la vida de José se vio con mayor claridad en él que en cualquier otra persona. A pesar de que Dios no le habló directamente a él, como lo hizo con Abraham o con su propio padre, Jacob, inclusive, hermano, vemos la evidencia mucho mayor de la manifestación de Dios
sobrenatural en la vida de José que en cualquier otro, inclusive así le haya hablado. O sea que mire que a veces nosotros decimos, Señor, háblame, 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 pero si no estamos dispuestos a obedecer, no pasará de meras palabras, mera Biblia, pero no pasará de ahí. Sí, ¿cómo sé de Biblia? El Señor me habló, el Señor me habló, el Señor me dijo, pero si no obedecemos, se queda ahí. Conocimiento espiritual, muy bien, conocimiento teológico, conocimiento de Dios, pero no pasa de ahí. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pero cuando usted se toma la decisión de obedecer lo que Dios pide que haga, cuando le habla, hermano, es diferente. Usted ve la mano de Dios. Usted no va a ser igual. Algo sucede. Dios causa una transformación en usted en todos los sentidos de la palabra. Y viene la bendición. Pero toca obedecer. Así que vemos a un José que Dios, aunque nunca le habló, la dirección del Señor estuvo con él. Estuvo su manifestación sobrenatural. Y José fue el ejemplo inclusive del Antiguo Testamento de un conocido pasaje bíblico en el Nuevo, donde dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire cómo este pasaje del Nuevo Testamento se aplica en la vida de José. Este pasaje de Romanos 8, que escribe Pablo, se aplica en la vida de José. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme, o es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí nota? Conforme a los que su propósito son llamados. José mismo expresó su experiencia en un lenguaje, digámoslo así, vivo. Es decir, al morir su padre, sus hermanos pensaron que José iría a tomar venganza, que se iba a volver contra ellos. Y ellos, muy asustadamente, pidieron clemencia de José. Y sin embargo, José les dijo algo como esto porque no les guardaba rencor. ¿Qué les dijo José? Porque no les guardaba rencor. ¿Qué les dijo? Mire lo que le dice en Génesis 50, en el último capítulo, le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí nota? Los hermanos de José pensaron que al venderlo se habían deshecho de él, se habían librado de él. Sin embargo, lo que sí vemos aquí es que José, en la mano de Dios está con José, y vemos aquí que hay mucha bendición no solamente para él, para su familia, para las personas de Egipto, para las demás naciones. Y por eso José puede decir: no, lo que ustedes hicieron a mí, buscando, pretendiendo hacerlo para mal, Dios lo encaminó para bien. Y aunque todos los factores parecían apuntar en la dirección equivocada, y su aspecto era tan malo que daba pie para esperar lo peor, cada evento resultó ser más bien un paso más, un pasito más hacia el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de este personaje. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y estos a los que conforme a su propósito son llamados. Tan bonito que leer la Biblia. Tan bonito que es leer Biblia, tan bonito que es predicar la Biblia. Es más chévere enseñarla, pero allá ya hay cuando le toca a uno vivirla. Ahí es cuando empieza verdaderamente a ponerse interesante la cosa, la carrera de la fe. Es bonito leer: ay, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero cuando estamos metidos en la arena, ay, 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 ay. Pues vemos a José ahí, que él mismo dio testimonio que lo que sus hermanos habían pensado para mal, Dios lo encaminó para bien, como él mismo dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora vemos a José como supervisor general en la casa de Potifar. Mira lo que dice el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él,
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Así que aquel jovencito atractivo de 17 años, expuesto en el mercado de esclavos, era prácticamente como un gran premio para aquel que lo adquiriese, perdón. Lo compra Potifar, capitán de la guardia, un militar prominente, de alta graduación, de alta escuela, al servicio del faraón. Y apenas entra José en casa de Potifar, fue evidente que el Señor inmediatamente dice que estaba con él, porque Dios bendijo a aquel hogar con bendiciones y beneficios, y no solamente su casa, sino también los campos. Y la vida transcurrió tan maravillosamente, bien parecía que, o se parecía más bien a un cuento, a una historieta bonita. Sin embargo, que estaría a punto de culminar con un final feliz. Pero esta historia era una historia de la vida real. Estaba todo en su esplendor, pero fijémonos que a causa de la eficacia del servicio de José, fue ascendido de su posición, y fue ascendido en otras responsabilidades, y llegando a ocuparse en la casa de Potifar de todos los bienes, como nos dice el texto. Y tal era la confianza depositada en él por Potifar, quien creía en la integridad de este mismo muchacho, que José ni siquiera tenía que rendirle cuentas. Qué tremendo eso. Y como oficial de Faraón, de lo único que tenía que preocuparse era por la comida que José comía. De nada más. Era de agradar y de lo único que tal vez, en este caso también Potifar, tendría que preocuparse en la vida de José por su comida, pero lo único que tenía que prácticamente fue una carga que se le quitó de encima a Potifar, porque de lo único que tenía que preocuparse era de agradar a su señor, a su comandante, a su jefe, a su gobernante. Así que era lo único que tal vez le preocuparía de aquí en adelante a Potifar: ser simplemente desempeñar bien su tarea, desempeñar bien sus labores, de agradar a su soberano, de desempeñar la tarea que tenía como capitán. Y sin embargo, todo lo demás lo dejó, las demás preocupaciones administrativas de su casa, de los campos, pues los dejó en las manos de José, y todos, inclusive sus asuntos personales. Se tuvo que despreocupar Potifar, y cuando Potifar se sentaba a la mesa, pues la comida ya estaba preparada delante de él, no tenía que preocuparse por nada. Y esto era la única preocupación de Potifar, que se había fijado, o que se fiaba de José más bien, de que todo se lo había encargado, y que era el encargado de todo, y que él estaba en medio de todas las situaciones para administrar, y que no necesitaba, una vez más, Potifar preocuparse de lo que sucedería, ni siquiera le pedía cuentas a José. Y es así como llegamos aquí en nuestro relato que estamos leyendo, al momento en que José fue tentado y acusado por la mujer de Potifar. Potifar le había confiado el funcionamiento de toda su casa, y José estaba a cargo de todos los detalles. Y mientras José estaba ocupado, pues muy seguramente la mujer de Potifar también estaba ocupada a su manera. Estaban buscando la forma, mirando a ver cómo hacía la forma de hacer caer a este muchachito de 17 años. Era una mujer astuta, y José era pues un joven atractivo, y sin embargo también ingenuo a la vez. A la vez es un muchacho ingenuo, es un muchacho que no había malicia en él,
cuando su padre lo manda a buscar a sus hermanos allá en el campo para que rindiera cuentas de las ovejas y todo ese tema, él iba inocente, mientras sus hermanos estaban maquinando hacer mal contra él, de venderlo, de matarlo, porque querían ir a matarlo, porque decían, allá viene el soñador de sueños, matémoslo, quitémonoslo de encima. Mientras ellos pensaban todo esto, maquinaban todo esto, José iba pues alegre, cantando muy posiblemente, allá a encontrarse con sus hermanos, porque en él no había esa infección por digámoslo así, de malicia, de doblez. Era sincero, abierto y así mismo era confiado, es decir, era un muchacho ingenuo. Entonces ese muchachito ingenuo que cayó en la trampa de sus hermanos, ese muchachito ingenuo está a punto de caer también en la trampa de la mujer astuta de Potifar, de envolverlo con sus enredos, con sus conquistas, con sus atractivos. Pues sin embargo, vemos la historia, que este Potifar fuese ya posiblemente era un hombre ya anciano, muy seguramente, porque era habitual que en aquellos tiempos un hombre de mayor edad, con buenos medios económicos, pues estuviese casado con una mujer bastante más joven que él, y muy posiblemente la mujer de Potifar era ya una mujer bastante joven, y posiblemente pues Potifar ya sería pues anciano. Ella se había fijado especialmente en José e intentó seducirle. Mire lo que dice el verso 7, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Así que observemos aquí que este joven consideraba todo lo que estaba haciendo como un servicio para Dios. Estaba aplicando otro texto que dice por allá: y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. ¿Sí me hago entender? Otro texto que hay por ahí en el Nuevo Testamento: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Ese era José, que hacía todo como para el Señor. Y en este caso él estaba buscando, guardándose de no pecar con esta mujer, porque él sabía que pecaría no contra Potifar propiamente, aunque también era contra Potifar, pero pecaría mayormente contra Dios. Él mismo da testimonio: ¿cómo pues haría yo este mal tan grande y pecaría contra Potifar? Ah, no, dice pecaría contra Dios. ¿Sí nota? Eso, ahí vemos la motivación que había en José al hacer todas las cosas que hacía. Todas las cosas que hacía, y aún las que dejaba de hacer pecaminosas, sabía que él no pecaría contra Dios, y que lo que haría, lo haría de calidad, porque lo haría como para Dios. Por eso había gracia de Dios en él. Dios, todo lo que hacía José, el Señor se lo hacía prosperar. Parecía el rey Midas, como dicen por ahí. Qué tremendo eso. Así que había sido llevado cautivo a Egipto, país inmerso en la idolatría, en el paganismo, como Babilonia, y en esa tierra dominada por la idolatría, pues José estaba manteniendo toda una vida con alto nivel moral. Se preservaba, se guardaba. ¿Se acuerdan también de Daniel, que no se contaminó con la comida del rey? Muchachos, y era también un muchacho como Daniel, como José en este caso, que lo que llaman la sociedad en los muchachos adolescente. Y esa es una palabra mal dicha, adolescente, porque los muchachos no adolecen de nada, hermano. Ellos no adolecen de nada. Es lo mismo que decir que alumno. Eso significa falta de luz. No, hermano, que tenemos que cambiar el lenguaje. Ellos no adolecen de nada, hermano. Ya quisieran no tener la edad, la fuerza que tienen ellos, la vitalidad que tienen ellos. Así que ellos no son ningunos adolescentes. Son jóvenes. En la Biblia no se usa esa palabra adolescente. En la Biblia se usa es joven o muchacho. Así que vemos aquí que ese muchacho de 17 años
en tierra ajena, en tierra idolátrica, en tierra pagana, y sin embargo preserva el testimonio moral, preserva la moral, preserva los principios, un testimonio para el Dios vivo y verdadero. Y su respuesta a aquella mujer fue elocuente y nos muestra el elevado concepto que tenía del matrimonio cuando José le dice a esta mujer: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Miren este muchacho, tiene un concepto alto del matrimonio, lo que significa el matrimonio para Dios. Señor, ¿nos podemos divorciar? ¿Por qué? ¿Cómo Moisés mandó a dar carta de divorcio? Y el Señor les dice: por la dureza de corazón Moisés mandó dar carta de divorcio, pero no fue así en el principio. Y este concepto lo tenía tan claro José, el concepto del matrimonio, aún siendo un muchacho. Si es que los muchachos no adolecen de nada, muchachos son pilos, hermano. Lo que pasa es que nosotros somos quienes los rotulamos como sociedad. Ahí va el adolescente. ¿Cuál adolescente de qué? Así que también hemos visto cómo José procuró ser fiel a Dios y ante Dios. Seguramente Potifar, como oficial de Faraón, pasaba demasiado tiempo fuera de casa, ocupado en sus negocios. Y esta mujer persistió en su empeño una y otra vez. Para José fue una gran presión. Yo me imagino a José presionado, tentado constantemente. Sin embargo, no cedió. Podemos imaginarnos el resentimiento de esta mujer, que fue acumulando una y otra vez cada vez que se sentía rechazada por José, y pues se levanta en ese resentimiento contra él, y fue acumulando ese resentimiento al punto de explotar de una manera pues negativa contra José. En algún momento esa rabia tenía que salir. En algún momento ese resentimiento de esta mujer tendría que salir. ¿Cómo así que estoy siendo rechazada? Y menos por un esclavo. Es que los esclavos están es para obedecer. Sin embargo, José, parado en la raya, nunca cedió. Y vemos que la mujer, o vemos acá en el versículo 11, que por fin esa rabia, ese resentimiento que había en ella, sale a flote, sale lo que hay en ella. Dice en el versículo 11: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Algunos acusan a José en este versículo. Algunos dicen: pero si José sabía que esa mujer lo tentaba, pero si José sabía que esa mujer estaba que lo perseguía, pero si José sabía que la casa estaba sola, ¿para qué se va a meter allá a la recámara de ella a hacer aseo? ¿Sí nota? Porque dice este texto: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Algunos acusan a José por eso, porque dicen: pero él también le faltó ahí, como hemos dicho hace un momento, que José era un muchacho ingenuo, era un muchacho que no tenía malicia en su corazón. Él, a pesar de todo, a pesar de sentirse presionado, él no midió eso, porque era un muchacho ingenuo, era un muchacho que no medía la maldad como hoy en día. Y mire Dios cómo estaba con él. Y dice el versículo 12: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor.
Las relaciones aquí entre Potifar y su mujer parece que no eran muy buenas, por la manera despectiva en que la mujer se expresaba acerca de su marido, en la que habló acerca de él con la gente de su casa, diciendo que había introducido un hebreo a vivir para burlarse de ellos. No dijo para burlarse de mí, sino para burlarse de nosotros. ¿Sí nota? Es una manera despectiva de esta mujer al referirse a su esposo. Y de estas palabras podría deducirse que ella, muy seguramente, ya había sido culpable de infidelidad en el pasado. Muy seguramente. Así que aquí tenemos a este joven solo en Egipto, enredado e incriminado de la manera más ruin por esta mujer, culpado allí, que le acusó ante los hombres de la casa con la historia que ella misma se había inventado, y conservando como supuesta prueba las ropas que le había arrebatado a José, hasta que llegó su marido y pudo exponerle su propia versión. Aparentemente Potifar creyó su historia y en un primer momento se encolerizó, perdón. Y como oficial del ejército de Faraón, miembro de un alto mando, debía ser un hombre pues algo rudo, me imagino, perspicaz, que sabía o debía saber qué clase de mujer tenía. Muy seguramente el enojo de Faraón, no, de Potifar, no fue por lo que José hizo, sino por lo que hizo su mujer. Diría, otra vez esta mujer, otra vez con las mismas. Muy seguramente eso fue lo que lo llevó a Potifar, porque muy seguramente le había sido infiel en otras ocasiones y José había sido simplemente uno más en su serie de conquistas. Y solo que con José no le funcionó la cosa. Con José no tuvo éxito. Sus triquiñuelas no le resultaron y por eso es que lo culpa falsamente. Y José fue puesto en prisión. Dice en el verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Sí nota? Otra vez aquí el Señor con José y respaldándole y así y prosperando toda la obra de sus manos, todo lo que él hace y poniéndolo en gracia aún ante sus superiores. Por lo que hemos leído, podría parecernos que José era un hombre realmente o un joven realmente afortunado. Imagínense que la mano del Señor esté con uno. Haciendo un breve repaso de su vida, podríamos decir que en su hogar había sido el hijo favorito de su padre, distinguido con aquella túnica de muchos colores, pero aquella condición de privilegio duró hasta que sus hermanos, consumidos por la envidia, le arrancaron la túnica, le arrojaron al pozo, a la cisterna, y allí pudo escucharlos cómo regateaban el precio con los mercaderes de su propia vida, hasta que se pusieron de acuerdo y le vendieron como esclavo con destino a Egipto. Tenía solo 17 añitos y posiblemente al llegar a aquel país habrá pasado muchas noches llorando de nostalgia por su propia familia. Muy seguramente ahora acababa de ser elevado a una nueva posición, a un alto cargo en casa de Potifar, porque era un joven muy capaz, un joven atractivo, y entonces apareció la mujer de Potifar, intenta seducirle, sus elevadas normas éticas y su sensibilidad ante Dios impidieron que él cediese, y el resultado fue la acusación falsa de aquella mujer y su posterior encarcelamiento. Ahora recordemos que
aunque José hubiese sido ascendido a tan alta responsabilidad en casa de Potifar, aún seguía siendo esclavo. Eso hay que tenerlo en cuenta. José no dejó esa condición no se le quitó. Aunque estaba en un alto cargo, siguió siendo el esclavo en la casa de Potifar. Obviamente la palabra de la mujer fue pues aceptada sin discusión, porque era la palabra de la mujer de Potifar contra la de un esclavo. ¿A quién le van a creer más? Y antes que pudiese defenderse José, pues fue declarado culpable y pronto se encontró en la cárcel donde se encontraban los demás presos del faraón. Así que sin embargo, dice que la mano de Dios estaba con José. Y aunque le estuviesen sucediendo cosas realmente terribles, el hallarse en aquella prisión había resultado desconsolador para cualquier persona normal. Pero él sentía indudablemente la presencia del Señor. Él veía cómo la mano del Señor estaba con José, aunque él estuviera en condiciones adversas. Así que aunque Dios no se le aparece visible ni directamente como a los otros patriarcas, le hizo experimentar su misericordia, tanto así que el gobernador de la prisión comenzó a sentir simpatía por él y terminó confiando en él. ¿Sí nota? Lo mismo que Potifar. Qué tremendo. Y aunque se notaba que José tenía una gran capacidad y era de una personalidad atractiva, es importante también aquí que notemos un detalle y que nos demos cuenta de que si Dios no hubiera estado con él, todas estas cualidades, por muy bonito que fuera, por muy joven que fuera, si Dios no estaba con él, eso no le habría servido de nada. Su belleza, su fortaleza, su juventud no le hubiesen servido de nada. ¿Qué era lo que lo hacía especial? A pesar de las o sumado a sus características personales que tenía, como su juventud, como su fuerza y su belleza, que la mano de Dios estaba con él. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender, muchacho, tú que me estás escuchando? Tú puedes ser muy bonito, puedes tener muchas carreras, ser estudiado y capacitado y capaz, saber muchas cosas de tecnología, ser un ingeniero, un profesional, pero si la mano de Dios no está contigo, lo siento. Si la mano de Dios no está contigo, lo siento. Hermano, vemos aquí José, tenía sus cualidades personales, humanas, pero lo que lo hacía diferente era que la mano del Señor estaba con él. Dios le estaba guiando y todas estas experiencias estaban encaminadas hacia el cumplimiento del propósito divino en la vida de este joven. El reconocer todo esto le trajo a José una actitud de optimismo. No se amedrantó por las circunstancias no lo agobiaron, se mantuvo por encima de aquellas circunstancias, las controló, y el reconocimiento de que Dios estaba junto a él y que la mano de Dios guiaba su vida, le impidió caer en el desánimo. Eso fue lo que lo mantuvo a José. ¿Era la voluntad de Dios que José estuviera en la prisión? Una pregunta. Bueno, podemos decir que era casi esencial, primordial, que estuviera no solamente en la cárcel, sino que estuviera en este país, en Egipto. ¿Se acuerda que en días anteriores habíamos dicho que el Señor, si Jacob continúa en ese desenfreno, dejando que sus hijos hagan lo que quieran, hermano, podrían haberse perdido por las costumbres paganas de Canaán? Y Dios de alguna manera prefirió que se fueran esclavos a Egipto, pero librarlos y preservarlos de las costumbres paganas de Canaán. Entonces, ¿era la voluntad de Dios que José estuviera en esa prisión? Por supuesto que sí. Y no solamente en la prisión, una vez más, sino que estuviese en ese país. Así que en nuestro próximo capítulo vamos a ver el por qué. Veremos por qué era esencial que José estuviese allí, en ese lugar, en medio de tantas circunstancias. Esto dejémoslo para la próxima semana. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Hoy oramos por nuestros muchachos. Oramos por nuestros jóvenes. La sociedad nos ha rotulado que dizque son adolescentes.
Señor, adolescentes no, porque adolescentes cuando les falta algo, que adolecen de algo, les falta algo. Y hasta donde yo sé, a un muchacho no le falta nada, están completos. Tienen vitalidad, tienen juventud, no les falta nada. ¿Cuál adolescente? Eso es el rótulo que pone la sociedad. Así como a los habitantes de calle le llaman desechables, a los jóvenes le llaman adolescentes, para querer de alguna manera limitar su potencial, su capacidad. Pero vemos desde la Biblia, Señor, hombres como Daniel. Vemos en la Biblia hombres como este muchacho, José. Jóvenes que estaban en situaciones difíciles. José estaba como esclavo en Egipto. Daniel estuvo, Señor de la gloria, como esclavo también, prácticamente como prisionero, prácticamente como cautivo allá en la tierra, bendito Señor, de Babilonia. Y fueron muchachos que marcaron la diferencia. Así que no me vengan a decir que los muchachos son adolescentes. No son adolescentes. En ellos hay capacidad, en ellos hay capacidades, hay potencial, bendito Señor. Y yo los bendigo a los muchachos, Padre amado, Dios de la gloria. El problema es la sociedad, que los hemos rotulado, los hemos minimizado, los hemos limitado, bendito Señor, Dios de la gloria. No hemos creído en ellos, los hemos juzgado y los hemos señalado. Y te pido perdón, Dios de la gloria. Padre Santo, hoy guarda a nuestros muchachos, bendito Señor. Guárdalos, bendito Señor. Guarda de sus mentes, guarda de sus corazones, bendito Señor. Y ayúdales, Padre amado, que tu gracia esté con ellos, ayudándoles a desarrollar, bendito Señor, primeramente temor hacia ti, que se enamoren de ti, que sus corazones, Señor, se inclinen hacia ti, Padre amado, que rindan sus vidas delante de ti y tu gracia esté sobre ellos, y que todo lo que nuestros muchachos hagan, Señor de la gloria, como bien dice la Escritura, tú lo harás prosperar en sus manos. Tenemos otro ejemplo en Josué. Josué tal vez seguramente era también un muchacho, y el Señor tiene que decirle: Josué, esfuérzate y sé valiente, y guarda los mandamientos, y harás prosperar tu camino, y entonces todo te saldrá bien. Bendito Señor de la gloria, que nuestros muchachos, Señor de la gloria, se rindan a ti, entiendan y comprendan, bendito Señor, la bendición que hay cuando ponemos nuestras vidas junto a la tuya, bendito Señor, y nos dejamos guiar y dirigir por ti, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades. José no la tenía fácil, pero la tenía clara. Y José decía: no pecaré contra mi Dios, no voy a hacer este mal contra mi Dios, no pecaré contra mi Dios, y no le voy a destruir el hogar a mi amo Potifar. El hombre sabía dónde estaba, a pesar de ser un muchacho, ahí vemos que no adolecía de nada. Tenía las ideas claras, tenía la madurez de cualquier viejo, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre, yo te doy gracias por nuestros muchachos, gracias, bendito Señor, gracias por lo que estás haciendo en ellos, gracias por lo que harás, y a ti te damos, Señor, toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les continúe bendiciendo, que descansen, una feliz noche y un abracito para todos. Chao, bendiciones.